Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludamos de Campamento de Oración. Es un gusto saludarles. Les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por Radio Bendición 106.1 FM, en Radio Pan de Vida 102.1 FM en Toluca, en el Canal 11 en la Ciudad de México, a todos los radioyentes que nos escuchan por Vértice Dimensional.com. Les damos las gracias a los hermanos que nos apoyan del Ministerio Enfoque de la Familia, a los hermanitos de Pan de Vida, del Ministerio del Pastor José y Norma Ponce, que están orando por el Ministerio de la Radio. Les damos las gracias a todos aquellos que nos escriben oraciones de apoyo, y también saludamos a las hermanitas de Texas, de Guatemala, de Honduras, a la hermanita Lía Rubio, a los hermanitos de California y de Washington, a mis hermanitas que apoyan en la radio. Compartimos los mensajes, le damos la gloria y la honra a Dios. Bueno, queremos entrar en este momento al punto del tema. Hicimos la invitación, escuchamos acerca de la vida eterna. Es importante que nosotros, por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente para que podamos alcanzar esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Y es importante también que Jesús habite en tu corazón, habite en tu mente, que empiece a renovar todos esos pensamientos que a veces impide entender las cosas espirituales de parte del reino de Dios, porque dijo el Señor Jesús cuando se presentó a los fariseos, a los publicanos, que el reino de Dios había acercado a ellos, pero a veces la mente, ¿verdad?, tan llena de prejuicio, llena de muchas enseñanzas, muchas doctrinas, mucho conocimiento, impide ver quién es Jesús, impide ver cómo se mueve lo espiritual a través de él, como el versículo que ahorita leyó la hermana de Juan 17:3, donde dice que la manera de tener vida eterna es conocerlo a él, que es el único Dios verdadero, y es a Jesucristo. A eso me hizo ahorita entender que a veces estamos esperando, ¿verdad?, llegar a morir para realmente recibir un beneficio de parte de Dios. Y Dios tiene todas sus promesas de beneficio desde el momento que estamos aquí, desde el momento en que recibimos al Señor Jesús y lo reconocemos como Dios. Él ya tiene esas promesas de la vida eterna, porque lo conocemos a Él, lo aprendemos a conocer a Él, empezamos a recibir gozo, empezamos a recibir paz, empezamos a recibir esas promesas de sanidad, ¿verdad?, de victoria en nuestra vida, y podemos comprender cómo Dios empieza a operar en nuestra vida, ¿verdad? Yo recuerdo hace 2-3 días tuve un sueño acerca de una construcción, ¿verdad? Y había una hilerita donde alguien me decía, tienes que caminar por ese camino, y abajo pues estaban caminos anchos, ¿verdad? Y solamente ese camino nos podía llevar a un lugar donde nos esperaba algo. Y recuerdo que iba en ese camino y yo decía, pero sí, hay otros caminos, ¿verdad?, que podemos usar hasta escaleras y podemos llegar a donde está eso que nos espera. ¿Por qué tengo que ir por este camino? Y me dijo, tienes que ir. Y un niño me iba guiando, ¿verdad? Y cuando iba por ese camino, recuerdo que tuve miedo, tuve temor, porque cada vez se hacía más angosto ese camino. Pero al llegar me sorprendí que aparentemente no había nada. Llegué a un cuarto donde solamente estaba una copiadora, una computadora y una ventana con persianas rotas. Y yo dije, a eso caminé, ¿verdad? Y el niño me dijo, no veas con tus ojos carnales, tienes que ver con otros tipos de ojos. Y en ese momento pude ver como que el Señor Dios me pudo abrir mis ojos espirituales, y pude ver ya no la computadora, ya no la impresora, ya no las persianas rotas. Era un lugar hermoso, ¿verdad? Entonces ahí pude comprender, y vino la palabra de Dios, me dijo, es que muchos de ustedes van caminando, pero van caminando esperando ver casas, esperando ver negocios prósperos, esperando ver cosas
materiales, ¿verdad? Pero las espirituales son para vida eterna, justo con lo que le acaba de hablar la hermana, ¿verdad? Y ahí comprendí que muchas veces a Dios ya tiene, ¿verdad? Ahí la bendición, porque yo escuchaba a un varón que decía un testimonio, compartió un testimonio el domingo, lo escuchaba que le decía a Dios, ¿por qué me dices Dios? ¿Por qué dices Dios le bendiga a cada persona? Si mis hijos ya tienen la bendición en ellos, diles bendiciones, tú nada más le estás confirmando que ya las bendiciones están en ellos. No les vuelvas a recalcar algo que están supuestamente esperando cuando ellos ya lo tienen. Y dijo él que se fue con esa palabra a su casa y empezó a meditar, y Dios le trajo este versículo, Hebreos 2:14, donde dice que anuló Jesús el poder de la muerte, es decir, que le anuló al diablo todo poder de las tinieblas sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y luego le trajo otro versículo donde dice, primera de Juan 3:8, que él destruyó las obras del diablo. Es decir, que todo lo que venga alrededor de ti, de tu casa, de tu mano, él ya las destruyó. Por eso le dijo, no estés, Dios le bendiga, dice, no, ellos ya tienen que entender que las bendiciones están en ellos. Es lo que comparte la hermana, que la vida eterna, parte de esas bendiciones, de esas promesas, ya están operando porque le conocemos al Señor Jesús, pero muchas veces lo que está en nuestra mente estorbando de fortalezas, de conocimiento que todavía tenemos arrastrando del mundo, enseñanzas equivocadas, tradiciones equivocadas, religión equivocada, nos impide ver, ¿verdad?, lo que Dios tiene para nosotros. Por eso algunas veces escuchaba este varón que decía, gente para sentirse segura, ¿verdad?, que está confirmando que está hablando palabra de Dios, dice, le vuelve a recalcar, esto es palabra de Dios, ¿verdad? Y empieza a citar un montón de versículos, dice, cuando tú eres hijo de Dios, no necesitas incluso estar a veces recitando tanto versículo, ni estar confirmando que esto es palabra de Dios, no. Tú estás convencido de quién eres en Dios, que eres hijo de Dios, y el mismo Espíritu Santo te va a dar convencimiento de quién eres, de qué palabra estás hablando. Y eso vino a mi mente el día domingo, que estaba viendo una película que hace mucho tiempo no veía, de un niño que fue abandonado en un lugar de frailes, ¿verdad?, allá en Europa. Y el niño, recuerdo que pues todos lo regañaban porque era travieso, ¿verdad? Y pues los frailes estaban ocupados de su enseñanza, ¿verdad?, de su educación. Y el niño empieza a indagar qué había en el lugar donde no se le permitía entrar, y encuentra un Cristo, ¿verdad? Entonces el niño empieza por curiosidad, como se sentía muchas veces solo, empieza a tener una plática con él, una comunión con él. Y Dios se le empieza a manifestar, no en la estatua, sino es el Espíritu de Dios. Empieza a ver que el Espíritu de Dios no es como estaba en ese crucifijo, sino que empieza a conocer a Dios apacible, con una voz apacible, con palabras de amor, ¿verdad? Y recuerdo que le dice al niño, el niño le empieza a dar sus quejas, ¿verdad? Le dice, bueno, dice, aquí nadie me quiere porque dicen que todos dicen que soy muy travieso, muy malo, ¿verdad? Porque hago travesuras y a veces no los obedezco. Dice, pero Emanuel, ¿qué dice de mí? Y Dios le contesta y le dice, yo digo que tú eres un niño bueno y que vas en camino a la perfección. Cuando esa palabra, esa escena me la permitió ver Dios, eso me hizo entender el sueño que tuve, que a veces nosotros vemos con ojos carnales
y que nos estorba esta carne para ver lo espiritual, entender lo espiritual, y que por eso Dios nos permitió los milagros, para que nosotros podamos entender cómo se mueve Dios, cómo se caracteriza Dios, cuál es su carácter, cuál es su esencia, y que podamos ver que Dios trasciende aún a la ciencia, aún trasciende a un dictamen de un doctor, a lo que dice un juez en la corte, que trasciende aún la economía, que podemos ver que tal vez un país o una familia está o una sociedad está pasando situaciones económicas difíciles, pero la prosperidad de Dios está sobre ese hogar porque le han abierto su corazón a Dios. Pero para poder entender todo eso que el Espíritu Santo te empieza a revelar, necesitas conocer a Dios, no nada más recibirlo, no nada más aceptarlo, no nada más decir salvo, soy salvo, ¿verdad? Porque ya lo reconocí, porque ya lo acepté, no, sino porque tenemos que aprender todavía a ver quién es Dios, qué es lo que quiere Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que quiere Dios en mi vida y cómo quiere que yo esto transmita a otras personas. Porque dice el Señor aquí en el versículo abajo de lo que leyó la hermana, que dice en Juan 17:6, dice, te he dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti. Se dan cuenta, todo lo que tiene Dios es un regalo. Los dones, lo que aún Dios, tú ya que le conoces, lo que te permite hacer a través de Él es un regalo. Es un regalo que te da Dios. Pero eso todo va operando conforme vamos teniendo esa intimidad con Jesucristo. Por eso es importante que nosotros nos esforcemos y seamos valientes en buscar esa comunión con Dios, porque a veces el enemigo se opone, ¿verdad? Como lo que decía la hermana, que a veces cuando escucha los mensajes, el enemigo viene y dice, ¿para qué pierdes el tiempo? Tú, ¿verdad? ¿Para qué escuchas eso? Ve y haz lo que tienes que hacer, y le empieza a bombardear a su mente con cosas del mundo, ¿verdad? De irse a las tiendas, de meterse al Facebook. Dice, es una lucha, hermana, tan tremenda, yo nunca lo había sentido así. Dice, pero ahí comprendí que es porque Dios me está llamando a ordenar mi vida, a limpiarme, ¿verdad? A educarme en lo espiritual. Y cuando es así, ahí comprendo que el enemigo no quiere, me quiere distraer. Y le digo, sí, es así. Y cuántos no están así, ¿verdad? Aún con pereza espiritual, con pereza física, de no buscar la palabra, la esencia de Dios. Y que ahorita, que gracias a Dios tenemos la oportunidad de tener las redes sociales aún, si las manejamos bien, el internet, de ver predicaciones, ¿verdad? Pero aún con eso tenemos que tener cuidado por tanta falsa doctrina, falsa enseñanza, y aún muchas personas que algún tiempo predicaron palabra de Dios, como la han desviado, ¿verdad? La han apostatado, aún negando ya la deidad del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que tener cuidado, pero todo eso lo que nos va a ayudar a discernir es tener esa comunión con Dios, ¿verdad? Tener lo que hizo el niño, buscarlo, tener esa plática con Dios. Lo que hizo ese niño fue que encontró la forma, sin prejuicios en su mente, sin ninguna fortaleza. Él no empezó con citas bíblicas, él no empezó cuestionando, él reconoció inmediatamente que el que ya no estaba ahí, el que estaba ahora platicando con él, realmente era Dios, ¿verdad? Que realmente él ahora venía a tener una intimidad con Dios. Por eso al niño pues no le dio miedo, no le dio temor, porque pudo respirar esa paz que en Jesucristo estaba. Y pues se le pudo manifestar a él porque en su inocencia él no iba a hacer cosas o a decir cosas de mentira, ¿verdad? Porque era un chiquito pequeño, como de 5 o 6 años, pero el niño tenía su corazoncito limpio, ¿verdad? Y realmente pues se sentía solo y él quería compartir con alguien, quería tener esa comunión. Y qué bueno tenerlo con el Creador, ¿verdad?
no buscó en nadie más que él encontró esa plática amena con él, y Dios lo envolvió en esa plática y hizo que tuvieran una amistad, una relación de amistad, y eso es lo que quiere contigo y conmigo. Quiere que nosotros lo veamos como nuestro amigo, como lo que es, ¿verdad? Nuestro Dios, nuestro Padre, pero que también está ahí para escucharnos y pues que nosotros busquemos en él su refugio. Bueno, te invito a que nos sigas escuchando por www.verticedimensional.com, también en el canal del hermano Víctor Gorostieta de Facebook y YouTube, Campamento de Oración. Y déjame hacer una oración por ti, tú que nos estás escuchando. Padre, venimos ante tu trono invocando tu presencia, invocando tu espíritu. Atamos al hombre fuerte de las ondas radiales, todo lo que se manifiesta de las tinieblas. Dice tu palabra que está bajo tu dominio y tu autoridad. Te pido, Señor, que seas tú hablando de una manera especial sobre cada vida, sobre cada vaso. Te pido que sea tu espíritu, Señor, fluyendo de una manera sobrenatural sobre aquella persona que ha abierto su corazón. Renueva sus mentes, renueva todo su ser, Padre Celestial, para que puedan abrir y entender lo que tú tienes y estás hablando a tu pueblo, Padre. Que así como tú, Señor, diste tu vida por nosotros y tú sigues intercediendo ante el Padre por nosotros día y noche, te pido que tú nos levantes, Señor, nos llames, Señor, esa comunión contigo para seguir conociéndote más, entender cuál es tu carácter, entender cómo trabajar con el prójimo, Padre, aún con nuestros enemigos, Señor. Que tu misericordia, Señor, sea implantada como un chip en nuestra mente y en nuestro corazón, para que tú permitas, Señor, que esa semilla que tú has implantado en nuestra mente y en nuestro corazón nos lleve, Señor, cada vez más a entender más de ti, Padre Celestial, a entender quién es Jesucristo, qué es su amor, Señor, cómo derramar su amor, Señor, hacia otros, Padre, aún para poder entender lo que es el perdón, lo que es la misericordia y lo que es la piedad, Padre. Te pido, Señor, que a través de tu Hijo amado Jesucristo, tú nos permitas, Señor, que te reveles más a nosotros, Padre, para nosotros poder revelar a otros, Señor, quién eres tú, Señor. Pon esa gracia, Señor, en nuestras mentes y en nuestros labios, Padre Celestial, para poder dar ese amor que tu pueblo necesita, aún aquel que no te conoce. Porque sé que estamos en tiempos peligrosos, Padre, pero sabemos que también tu gloria y la manifestación de tu poder, Señor, se iba a manifestar para estos tiempos de una manera sobrenatural. Aún para aquel que ha caído en drogas, en alcoholismo, en pornografía, Padre, que buscó ese refugio de esa soledad en cosas que no le han sido de beneficio, sino de destrucción, Padre, que está destruyendo a sus hijos, Padre. Te pido, Señor, que abra sus ojos espirituales a ese padre, esa madre, Señor, que aprendan a refugiarse solamente en ti para que des libertad de ese matrimonio, para que vuelvas a poner esas fortalezas que solamente en ti pueden ser fortificadas y llenas de tu presencia, Padre Celestial. Te pido que en cada hogar, en mi hogar, siga reinando tu presencia, tu gloria, Señor. Que siga reinando tu paz y tu amor, tu unidad, Señor. Que todo lo que el enemigo quiera venir a destruir, a traer contienda, ese espíritu de Amalek que se está moviendo sobre la tierra, de Absalón, con división, con contienda, Señor, con peleas, Padre, que no glorifican tu nombre, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos por toda necedad, todo orgullo que quiere exaltarse en nuestra carne, en nuestra mente, Padre. Sigue renovando nuestras mentes de toda tradición, Señor, de toda falsa enseñanza, de toda mentira que aprendimos de cuando éramos pequeños, Padre, de todo conocimiento vano, Señor. Ayúdanos a que nuestras mentes sean implantadas solamente tu palabra, para que en el momento de la prueba venga a ayudarnos y auxiliarnos, Señor. Que a través de tu Espíritu, Señor, tú pongas esas palabras en nuestra boca, en los tribunales, con los doctores, Señor, en un momento de pelea, de contienda, tú pongas esas palabras en nuestras bocas para traer paz y unidad, Señor. Todo esto se ha hecho en tu nombre, Señor Jesucristo, por esa sangre que tú derramaste,
por esa gota que derramaste una y otra vez, Padre. Te pedimos, Señor, que esa gota que tú derramaste sobre nuestras vidas también se infiltre en nuestro ADN, Señor, sanando, restaurando, Señor, todo cáncer, Señor, todo tumor, Señor, todo fibroma, todo quiste que esté en cualquier mujer operando, Padre, cualquier tumor que también esté en cualquier órgano vital, Señor, donde necesita aliento de vida, te pido que seas tú manifestándote, Padre Celestial, y ayuda a cada madre, a cada padre, Señor, que siga intercediendo por sus hijos, que no se desanimen, que tú pongas una cobertura a su fe, que pongas una cobertura a todo bombardeo que el enemigo viene, Señor, para que dudemos de ti, Padre amado, por no tener la respuesta pronta, Padre, que aprendamos a esperar y a obtener el beneficio, Señor, de la espera, de la paciencia, Señor, que tú nos quieres trabajar, Señor, en nuestra vida espiritual. Todo esto se ha hecho en tu poderoso nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gracias, mi amado hermano, y que la paz de Cristo esté con ustedes y que el Espíritu de Dios siga trabajando en tu vida.